Bienvenidos a este nuevo rincón de los temas de la literatura del equipo de lectores de la Universidad de La Punta. En este espacio llamado Poemas y Poetas, los escritores Francisco Cataño y Francisco Escalice transitan vidas y obras de las más grandes plumas del verso. En este podcast declamamos a Jorge Luis Borges. Muy buenos días, tardes o noches, o cuando sea que estén mirando esto. Les damos la bienvenida a la segunda parte del podcast de Borges, de la poesía de Borges más concretamente. Hoy vamos a cubrir la segunda parte de su poesía, digamos este segundo Borges, que es, creo que es el que más nos gusta a todos en general. Sí. Y bueno, nada, digamos, el momento en el que él se desprende totalmente de la cosa vanguardística, como veníamos diciendo. Sí, del ultraísmo. Sí. Bueno, Fran. Y bueno, después hay un silencio poético bastante extenso en el que este autor repara, obviamente, en lo mejor de su obra, o lo más conocido, lo más trascendente. Se vuelca más de lleno a los ensayos, algo que ya había empezado junto con estos tres primeros poemarios, pero publica las obras de mayor renombre, el Aleph, Ficciones, Historia Universal de la Infamia, que son 3 de sus 6 libros de cuentos, sí, que, como decíamos, no son muchos. En contraste con los poemarios, de hecho, son muy pocos. Sí, digamos, son los 3 más prolíficos, digamos, los que más porque los que publicó después justamente tienen esa cosa que no diría que hay una baja en calidad, pero por lo menos en popularidad se ve otra cosa. Sí, yo lo he escuchado varias veces en cuanto a esa segunda mitad de su narrativa, que constituyen sus peores, hablando mal, obviamente, pero sus peores obras en contraste con este auge que lo catapulta también a una fama hasta entonces un poco desconocida, que evidentemente no está reflejada en estos 3 primeros poemarios. No. Pero después sucede lo que se sabe, evidentemente, que se culmina su ceguera. Es una ceguera con que fue avanzando en su vida. Y antes de 1960, cuando publica El Hacedor, que es donde vuelve a la poesía de lleno, queda completamente ciego. Sí. Y en lo que es también el ensayo, es como que también se reduce notablemente, y de hecho la única obra ensayística que publica en esta segunda etapa tiene que ver justamente, como lo mencionábamos antes, con la Divina Comedia de Dante Alighieri. Sí, entonces es como que retoma, se podría decir, una fijación por el género de la poesía en verso estrictamente, pero aunque uno ve sus poemarios y más los poemarios de esta segunda etapa y ve una mezcolanza de prosa, incluso de microcuento intercalado entre los versos. Digamos, hay mucho, también casi que te diría, hay una búsqueda a través de sus poemarios de ciertas cuestiones, como puede ser escribir prosa, no prosa. Bien, vuelve entonces a la poesía con el poemario de El Hacedor, donde ya obviamente vemos diferencias abismales, digamos, con lo que venía siendo. De hecho, lo que voy a leer ahora es ya un soneto, cumple con estructuras, con predisposiciones, con normas inclusive dentro del género que son antiquísimas, podríamos decir. O sea, que ya no tienen que ver con con ninguna vanguardia. O sea, está totalmente limpio de esa primera contradicción que mencionábamos antes, o que bien suponemos, pero ahora está abocado también a temas un poco más universales. Abraza esa cuestión que él mismo mencionaba de una poesía que fuera erudita y que tuviera cierta mancomunión entre lo pulsional, lo visceral, lo sentimental, con lo intelectual. Claro.
Sí, de hecho, yo creo que en esta cuestión erudita, inclusive, se ve mucho más reflejado en los poemas que en los cuentos. A ver, no que los cuentos no lo tengan, pero el cuento de Borges me parece que abarca, también quizás eso es lo que le haya dado más fama y trascendencia. Sí. Digamos, abarca un público más amplio. La poesía muchas veces es como que requiere determinados conocimientos para poder interpretarla. Creo que está más marcado eso en la poesía que en la narrativa de él en general. Claro. Bueno, lo leemos y vemos también un poco justamente en qué se puede rescatar este aspecto que mencionas vos. El primer poema que vamos a leer de esta segunda etapa, llamémosle, está titulado El ajedrez y obviamente, bueno, ya incursiona en algunas cosas, en algunas temáticas, como digo, más filosóficas, más universales, más sentidas. Hay cánones típicos, digamos, que se repiten en la literatura toda de Borges, que en este tipo de poemas también se ven reflejados de la manera exquisita que él podía llegar a escribir. Acá ya podemos ver, nada más antes de leerlo, la cuestión de la rima está más que clara, la métrica, como digo, es un soneto y es un soneto con todas las letras, o sea... Sí, puro. Bien. Ajedrez, entonces. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas el tablero. Los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores, las formas torre homérica ligero, caballo armada, reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada, reina torre directa y peón ladino. Sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar, de otro tablero. De negras noches y de blancos días, Dios mueve al jugador y éste la pieza. Que Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonías. Es otra cosa. Es Claro, totalmente... estamos hablando de otro Borges totalmente distinto. Está totalmente explotado. Se sabe aprovechar a sí mismo de alguna manera mucho más. Sí. Decíamos, bueno, totalmente. esta primera etapa, de hecho, el mismo Borges nos dice que solamente puede rescatar 2 poemas. Ya en esta segunda etapa, en su autocrítica también, porque él era muy crítico no solo de sus contemporáneos, del mismo también, Sí. Llaneza, por ejemplo, es uno de los pocos poemas de su primera etapa que puede rescatar, y un par más de los casi 35 poemas que comprenden esos 3 poemarios. Sí, esa trilogía. El resto, la verdad, es casi que despreciable. Y leyendo, despreciable para él. Sí, ya quisiera uno, ¿no? Sí, en sus 20 escribir así. Pero bueno, acá es muy claro justamente, primero lo estético, lo más evidente, Sí. incluso la lectura, más allá de la forma en que uno lo lee, la cadencia. El formato, en este caso el soneto, como decíamos, y los temas. No, bueno, sí, Los acá temas. ya empiezan a... Ya menciona el infinito, ya menciona... Sí, el ya Dios menciona el detrás del universo, ya Dios, menciona a Dios, menciona cuestiones cuestión. metafísicas. Había muy leves menciones en los primeros poemarios sobre sus favoritos, un poco.
que bien puede ser, por ejemplo, Stevenson, había una poquísima mención acerca de otros autores que le precedieron y que obviamente lo influyeron, pero es muy leve y, como decíamos, enmarca esa contradicción que él parecía tener al principio. Sí. Acá digamos, abraza lo clásico y se aleja de toda vanguardia y de hecho este poema en particular tiene muchos de los conceptos que aparecen a posteriori, este siendo el primer poemario después de su silencio poético, en que muchos de los conceptos como esta cosa determinista de que si hay un dios moviendo al jugador y un dios detrás del dios y estos laberintos existenciales y también un poco una alegoría entre el tablero de ajedrez y el mundo. Sí. Y este tipo de cuestiones que después atraviesan todo el resto de y que no se ven tanto en los primeros poemarios, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y en el Aleph y en ficciones obviamente también ya se retratan en sus cuentos estas temáticas que ahora puede rescatar de una manera más limpia, más ordenada y más estética, ¿no? Obviamente la ventaja en todo caso de la poesía capaz sobre la narrativa tiene que ver con pasar en limpio y darle un orden y un sentido, una orientación, y mucho más logrado en el caso de un Borges que abandona las vanguardias y los intentos, en todo caso, que no sabemos exactamente cuántos pudieron haber sido, de hacer encajar toda esa erudición que lo caracterizaba en una vanguardia. En un molde preestablecido que francamente no le hizo justicia, me lo parece. Sin despreciar nunca su obra. Bueno, hace una mención particular este poemario sobre un Omar que está bueno rescatarlo. Es un matemático del siglo XII, un matemático, un filósofo, un poeta también, obviamente. Un gran tomador de vino, Khayyam. También, sí. No, además de una filosofía también muy universalista, muy pesimista. Sí. Y rescata casi literalmente esta misma frase que lo menciona, ¿no? También el jugador es prisionero de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Ese paralelismo, originalmente, diríamos, es propiedad de Omar Khayyam. Y lo menciona en un poema casi... El Borges lector ahí. Sí. Que ahora más adelante vamos a ver, digamos, porque el Borges lector también tiene mucha influencia en la obra, te diría directamente. Sí. Bueno, hay un poemario entero, El otro y el mismo, él mismo, que también es un sin acabar, digamos. O sea, es un poema tras otro con nombres, con referencias, con inspiraciones en otros autores, en otras personas, y le da carne a través del verso a todos esos escritores, a veces más conocidos, a veces menos conocidos, a veces filósofos, a veces simplemente poetas empedernidos, diríamos nosotros, pero sí, en todo caso es como que eso lo abraza y no lo suelta, digamos, en toda su vida. Y después va esta cuestión más clara también, pero más general, de ir mermando en cuestiones ostentosas, en lo que es su poesía, ¿no? Y se va volviendo cada vez más incisivo, un poco. Sí. Más visceral en el mejor de los sentidos también, ¿no? Porque es como que justamente al ir descartando esta cuestión demasiado ostensible, tiene mejores resultados justamente en este género. Hasta, recordemos, es un Borges que 5 años atrás del último texto que leí había quedado totalmente ciego. Sí. Digamos, también ciego un poco un Borges, se podría decir casi
obligado a volver a la poesía en cierta... Sí, además teniendo que afrontar todo un proceso creativo distinto. Sí, sí. Un proceso de redacción distinto. Dejaba de escribir y empezaba a dictar sus poemas, claro, por ejemplo. Tal cual. Entonces, sí, y yo creo que también muchos dicen de ahí viene más el apego al verso y ese tipo de cuestiones. Bueno, por el hecho de no escribir a mano alzada, sino tener que dictar y después tener que memorizar, ¿no? Que originalmente el verso antiguamente tenía esa función. Sí. Digamos que casi que la poesía en Borges es un laberinto borgiano en su vida, en sí mismo, ¿no? Sí, sí. Es como que no la atraviesa, sino que lo encierra de principio y al final. Claro. Sí, no, se ve, y de hecho está muy asociado también a su ceguera, esta cuestión de una memoria exquisita para la poesía, digamos, o sea, la manera de recitar de memoria todo cuanto le llegase, digamos, a él como persona, también a calidad de poesía, y un poco el filtro que también usaba con esto de la crítica, que no era capaz constante, pero era muy común, ya con la fama totalmente consagrada, que le hicieran entrevistas o que hiciera seminarios, conferencias, donde esta cuestión incisiva en la crítica era lo que más relucía. Bueno, podemos seguir con un poema. Por supuesto. Otro que retrata un poco a este Borges lector, que como decimos es sobre todas las cosas, ese Borges lector. De hecho, está el Día del Lector en Argentina a propósito de Borges. En este caso, rememorando algo que mencionábamos anteriormente acerca del modernismo, un escritor infaltable como es Edgar Allan Poe. Dice, otro soneto, ¿no? Pompas del mármol, negra anatomía, que ultrajan los gusanos sepulcrales, del triunfo de la muerte los glaciares, símbolos congregó, no los temía. Temía la otra sombra, la amorosa, las comunes venturas de la gente. No lo cegó el metal resplandeciente ni el mármol sepulcral, sino la rosa. Como del otro lado del espejo, se entregó solitario a su complejo destino de inventor de pesadillas. Quizá, del otro lado de la muerte, siga erigiendo solitario y fuerte espléndidas y atroces maravillas. Dije que era Poe, pero no hacía falta decir que era Poe, porque el texto, sí, un poco ya... cualquiera que tenga un indicio de lo que... de la obra de Poe, Edgar Allan Poe, sí. Lo identifica, ¿no? Claro. Que es lo que tiene... pasa, yo creo que pasa lo mismo con la mayoría de poemas que él dedica a distintos autores o filósofos. Si uno tiene una noción de eso, sí. Es muy identificable de quién está hablando. Sí, no, en cuanto a retratar, digamos, no solamente, como vemos, no solamente el estilo o el sujeto de época, que era en este caso Poe, sino el estilo y de una forma metafórica, evidentemente, como es la poesía. La mención inevitable a este romanticismo oscuro, a esta veda también del mismo Poe de el desamor constante, la vida totalmente trágica. Sí. Digamos, el más temeroso de la rosa y no de la tumba, digamos. Claro, y lo rescata más como poeta que como cuentista. Cosa que también es curiosa. Menciona y de los policiales y las cosas. Es otro autor que ha tenido, digamos, que ha sido el mismo caso que Borges, ha trascendido más por su narrativa que por su poesía, digamos. Que así mismo también. Poe arrancó con poemarios. Claro. Bien.
Bien, bien. Bueno, como decíamos, otra vez, esa cuestión del soneto, de la rima, clarísima. También leyéndolo uno se da cuenta como que el soneto y el formato de soneto, por lo menos en Borges, le da cierta temática a un principio. El soneto, para ser un poco más específicos, tiene que ver con esta disposición de los versos en 11 sílabas y de las estrofas en 4-4-3-3. Sí, sí. La primera mitad de 4 versos cada estrofa, digamos, serían siempre esto, ¿no? 4 estrofas. Y es como que la primera mitad te da un aire un poco como más general de lo que trata de expresar el poeta. Repito, por lo menos en Borges. Y es como que la segunda mitad tiene un cambio que uno capaz no llega a dilucidar a la primera, ¿no? Pero tiene una manera curiosa de usar el género, de usar la métrica del género. Claro, como que en esta segunda mitad, o quizás tiene que ver con cómo lo leo yo, ¿viste? Es una cuestión plagada de subjetividades también, ¿no? Sí, bueno. Como la poesía entera. Bien. Bien. Vamos a... Y por último, al final, para ir cerrando, ¿no? Vamos a ir con algo del el penúltimo poemario de Borges. Claro, el poemario de La Cifra, que se llama. Claro, está La Cifra y inmediatamente después están Los Conjurados. Los Conjurados, que fue lo último, donde cierra último su carrera poética, diríamos. Su carrera general, porque digamos, fue ahí a poco tiempo de su muerte. Claro, su fallecimiento en Suiza, en Europa, que justamente es uno de los lugares que vivió también en su infancia, que mencionábamos antes, a la vez que en España, obviamente. Este poema se llama El Hacedor, así como el poemario que leíamos también antes, y dice: somos el río que invocaste, Heráclito. Somos el tiempo, su intangible curso. Acarrea leones y montañas. Llorado amor, ceniza del deleite. Insidiosa esperanza interminable. Vastos nombres de imperios que son polvo. Hexámetros del griego y del romano. Lóbrego, un mar, bajo el poder del alba. El sueño, ese pregusto de la muerte, las armas y el guerrero, monumentos, las dos caras de Jano que se ignoran, los laberintos de marfil que urden, las piezas de ajedrez en el tablero, la roja mano de Macbeth que puede ensangrentar los mares, la secreta labor de los relojes de la sombra, un incesante espejo que se mira en otro espejo y nadie para verlos. Láminas de acero, letra gótica, una barra de azufre en un armario. Pesadas campanadas del insomnio, auroras y ponientes y crepúsculos, ecos, resaca, arena, líquen, sueños. Otra cosa no soy que esas imágenes, que baraja el azar y nombra el tedio. Con ellas, aunque ciego y quebrantado, he de labrar el verso incorruptible y es mi deber salvarme. Bueno, una hermosa enumeración caótica, otro estilo, ¿no? De los dos sonetos que veníamos viendo. Sí, y rescata obviamente de nuevo la erudición, por más que obviamente es un poema bastante avanzado en su carrera, evidentemente, pero es como que es algo con lo que, no que se peleara, pero es algo particular de Borges con lo que vivió y aprendió a vivir, digamos, en toda su vida, digamos. No se aprende a vivir sino cuando se ha vivido, diría alguien alguna vez. Tal cual. Y no, bueno, sí, acá podemos ver, digamos, la vida misma y se ve a un hombre llegando al final de su vida, ¿no? Digamos, enumerando que lo define en lo particular, que nos define en lo general,
Sí, mencionar. Digamos, y un poco la salvación propia, que supongo que son cuestiones que también tienen que ver con ya con determinada edad, ¿no? Digamos. Claro, pasa también de lo humano general a un somos, pasa a un soy. Sí. O lo que no soy, o lo que efectivamente soy. Y juega un poco con eso. Después, cuando empieza a hacer esta enumeración caótica, justamente, después se remata siempre constantemente con esta última estrofa. Estamos hablando de un poema que tiene solamente 2 estrofas. Una que comprende toda la enumeración en sí misma y otra que justamente dice otra cosa que no soy, que esas imágenes, otra cosa no soy que esas imágenes, que baraja el azar y nombra el tedio. O sea, vuelve a la cuestión del ser, pero ya no es un somos, es un ser soy propio, un yo poético, como se suele denominar. Con ellas, aunque sigo y quebrantado, he de labrar el verso incorruptible y es mi deber salvarme. Que ahí se rescata. Igual que en el primer poema que leímos, se rescata la figura del poeta y acá se admite al mismo como poeta, incluso capaz sobre todas las demás cosas. O por lo menos se puede uno permitir pensar eso, ¿no? Sí. Bueno, con estos creo que estamos versos cubiertos por ahora. Estamos a tiempo. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con nuestro querido Borges y su poesía. Claro. Esperamos que les haya gustado. Esto también no solo es un cierre de Borges, sino un cierre de temporada. Esta primera temporada, sí. Sí, tenemos en vista una segunda temporada para este mismo año, también en bloques de 4 capítulos, que todavía no sabemos bien de qué se va a tratar, pero la promesa ya está hecha, así que nos tenemos que poner a trabajar. Espero a todos les haya gustado, lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Fue un lindo recorrido, obviamente, y esperemos que se repita tanto así como ahora. Muchísimas gracias por ver este nuevo podcast, esta nueva iniciativa y buenas noches. Buenas noches. Te invitamos a que conozcas y te suscribas a nuestro canal de YouTube ULP TV para seguir incursionando en la literatura promocionada por el equipo de lectores de la Universidad de La Punta.